que cada día estéis llegando aquí para oír los temas que os vengo a presentaros. La verdad es que os he de decir algo. Si esto lo hiciésemos en mi territorio, difícilmente las mismas personas vendrían día a día. Allí, como mucho, las personas se mueven de fin de semana para escuchar alguna cosa. Entre semana es realmente difícil porque la gente trabaja muchas horas, si tienen trabajo, y después ya llegan tan agotados que lo único que tienen ganas es de cenar, sentarse delante de la tele y ¡pum!, ya desconectarse hasta el día siguiente, ¿no? Pero bien, veo que vosotros sois de la gente que se mueve, gracias a Dios, y eso vale la pena tenerlo en cuenta, porque ya os digo que no en todas partes es así. La lectura que ha leído nuestro hermano al principio, del capítulo 5 de Santiago, nos está haciendo una referencia, sí, ciertamente a todas las épocas, sobre todo caras a la gente adinerada que se dedica a seguir acumulando riqueza en vez de distribuirla, ayudar y hacer tantas cosas más necesarias. Y hemos terminado la lectura en el versículo 6, pero me gustaría que después de leer estos 6 versículos leyésemos también los 2 siguientes, versículos 7 y 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardándolo con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Bien, en este contexto vamos a tratar de este tema, que realmente es más concretamente a lo que se estaba queriendo referir la profecía del apóstol Santiago. Él estaba tratando sobre el tema económico. En definitiva, cuando leéis los versículos nos damos cuenta de que hay quejas de los trabajadores hacia los patronos, porque no reciben un salario justo y a veces además terminan mal. Todo esto es conflicto laboral. ¿A partir de qué época han habido conflictos laborales? ¿Esto sucedía en la Edad Media? Bueno, alguien se podía quejar un poco, pero si se quejaba, ¿qué le sucedía? Pues que iba a terminar mal. Los grandes señores feudales con sus grandes terrenos, lo único que hacían era tener siervos, que más que siervos ya eran esclavos, y les quedaba un pequeño margen para ellos y no te quejes, porque si no, la mano dura iba a actuar. Prácticamente este texto, o estos versículos que hemos leído, tienen una aplicación a partir de cierta época, y es a partir de la Revolución Industrial. Es cuando empiezan a generarse los movimientos, al cabo de un tiempo, sindicales, la agrupación de trabajadores en gremios, y que en consecuencia empiezan a plantar cara también a los propietarios de las empresas que les dan trabajo. En consecuencia a todo esto, empiezan a haber manifestaciones, huelgas, y es cierto que los sindicatos han conseguido grandes beneficios para los trabajadores con el paso del tiempo, pero también han creado situaciones de caos. No sé si sabíais que Elena White trata en profundidad sobre los sindicatos, los gremios laborales. Hay toda una temática que tenemos en las conferencias del Gran Engaño dedicada única y exclusivamente a los sindicatos, donde además podemos demostrar con datos en la mano cómo esas uniones laborales estaban hechas por el mismo Vaticano. Y evidentemente cuando sabemos que la mano negra está detrás, puede aparentar bondades, ayudas, pero detrás se esconde siempre algo más.
Pues bien, presentamos datos como incluso sindicatos comunistas, socialistas, en verdad todos habían sido hechos por movimiento católico. Y fue un papa el mismo que lo propició, el que instó a que se hicieran. Todo esto ha servido ciertamente para beneficio de trabajadores, pero a veces para conflictos graves. Y sabéis, Ellen White escribió mucho de qué sucedería al final con toda esta situación. Pero no solo esto, sino que evidentemente esto iba ligado a algo más. Y era un tema crucial que ahora estamos viviendo prácticamente en todo el mundo. Crisis. Con la crisis, automáticamente la confrontación está servida entre los que dan trabajo y los que lo buscan. Os he traído un resumen de una serie de noticias que han acontecido hace relativamente pocos días y va a servir para introducirnos en la cuestión: ¿la crisis se va a solucionar? Hay personas que creen que esta crisis ya se está terminando. Hay personas que creen que la crisis aún tardará un poco, pero después se superará. Y hay personas que no tienen ni idea de qué va a pasar. Nosotros tenemos la segura palabra profética. Y esta sí que no falla. Y nos dice qué va a acontecer en verdad. Pero, ¿sabéis? Vamos a situarnos primero para que veamos cómo realmente esta crisis, que ha sido provocada, y no por lo que nos dicen los medios de comunicación, está hecha premeditadamente para conseguir un objetivo en este mundo. Vamos a adentrarnos, después de ver estas imágenes ya gráficas, porque no solo es crisis, vamos a hablar de crisis y ecumenismo. Y diréis, ¿y qué tiene que ver la crisis con el ecumenismo? Ya sabéis, el ecumenismo, ese movimiento que quiere aglutinar a católicos y protestantes, pero que no solo abarca a católicos y protestantes, puede llegar a abarcar todo el resto de creencias de este mundo, unidos. Entramos en el apartado para crisis y aquí tenéis a esta señora que supongo que la conocéis de sobra, dirigente del Fondo Monetario Internacional. La economía de la eurozona puede volver a entrar en recesión si no se hace nada, dice ella. Señal de que ya, al menos, cualquier persona que tenga que ver con este grupo de dirigentes económicos a nivel mundial ya ven que la situación no se arregla y que hay que hacer algo más. Evidentemente que ellos ya saben muchas cosas y saben que esto no se iba a arreglar de inmediato. Pero cuando ya se están dando estos mensajes, ya se están dando para que la población vaya asimilando conceptos y vaya preparando esta parte de aquí, porque quiere decir que irá recibiendo y recibiendo por parte de los gobernantes, de los dirigentes económicos del mundo. El FMI advierte que la economía global está en peligro y pide acciones más audaces. Cuando se trata de hacer acciones más audaces, puede ser hacer cambios en la economía para que el sistema funcione de nuevo, pero también quiere decir muchas veces que hay que hacer cambios en el salario de las personas, en los horarios laborales y en muchas otras cosas. Las parroquias que dan de comer a los sin techo están desbordadas. ¿Qué está sucediendo? Esto está aconteciendo en distintos lugares. En España es un hecho. Si antes, hace unos años, los comedores para las personas que no tenían dónde ir iban dando servicio, ahora están completamente desbordados. Cuando oís testimonios de personas que están trabajando en esos lugares, te cuentan cómo realmente no dan abasto. Necesitarían estar más gente trabajando para estas personas que están en estas condiciones, recibir más ingresos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez hay más personas en más mala situación. No son personas que deciden ser vagos o no trabajar y son bohemios. No, no. Son personas que la mayor parte de ellos últimamente tenían hasta sus propios negocios,
pero se han ido hundiendo, hundiendo y hundiendo. Y se han visto que no solo les han cerrado la empresa o la han tenido que cerrar, sino que han quedado con grandes deudas, han quedado que no pueden pagar sus viviendas y finalmente tienen que ir entre cartones a pasar la noche, aunque haga frío, en plena calle. Ya veis, aquí tenéis mujeres que están dedicándose a esta labor. Hay personas que lo hacen de todo corazón además y no paran en esta labor. Standard & Poor's empeora a negativa la perspectiva de Francia y rebaja la calificación de Finlandia. Mirad una vez más, en países que parecía que podían ser bastante pujantes a la hora de llevar la economía adelante, como son Francia o Finlandia, cuidado, también tienen ya sus problemas y que se van acrecentando. Y estas agencias de calificación de riesgo, asuntos económicos, de inversiones y demás, están ya demostrando que, cuidado, estos países tienen ya sus fallas. El 1% de los más ricos posee casi la mitad de la riqueza global. Es realmente impresionante. 7.000 millones de personas no hay en este mundo, más o menos, y solo el 1% de los más ricos ya posee casi la mitad de esa riqueza global. Si miramos Santiago, capítulo 5, entendemos muchas cosas. Y evidentemente algo está sucediendo. Hay una muy mala distribución de la riqueza mundial. Pocos se quedan mucho y muchos se quedan apenas sin nada o nada. Y uno cuando ve estos datos piensa, ¿y qué hacen toda esta gente que tiene tanto dinero con el dinero? Porque ya deben tener tantas cosas que ¿en qué más invierten? Bueno, es cierto que algunos de ellos son filántropos, pero a veces son filántropos porque ser filántropo, eso de dar dinero caritativamente, también en según qué países desgrava impuestos. O sea que cuidado, no es solo todo corazón a veces. Pero ¿por qué esto no lo soluciona nadie? ¿Por qué no hay una legislación que promueva que haya que repartir al menos un poco? ¿No? Evidentemente esto no interesa. 11 millones de italianos no pueden cubrir sus necesidades alimentarias. Estamos hablando de un país también de Europa, Italia, con una tradición histórica impresionante. Pues, en fin, ya veis, 11 millones de personas. El 12,3% de los trabajadores españoles por debajo del umbral de la pobreza según Comisiones Obreras, que es un sindicato comunista en España, creado por el Vaticano, por cierto. Ya veis qué cantidades. Estar debajo del umbral de la pobreza es que prácticamente los ingresos que tienen, sea del modo que sea, son irrisorios y con ellos no cubren absolutamente nada de nada. Y por cierto, ¿sabéis qué está sucediendo al menos en España? Cuando yo tenía unos 20 y pocos años, lo que estaba de moda era, más o menos, todos trabajaban y ¿qué hacían? Se emancipaban de los padres. Aunque no estuvieran casados, se alquilaban un piso o se compraban un piso. Y así los padres se quedaban enseguida prácticamente solos, mientras los hijos ya volaban de casa. Ahora la situación es otra muy distinta. Como no pueden pagar, esos hijos regresan al hogar. Pero resulta que muchos de esos hijos ya no tienen 20 y pocos años, tienen quizás 40 y pico, 50 y algo, y aún tienen que volver a casa de los padres y además van cargados con su familia, mujer, hijos, y tienen que quedarse a vivir en casa de los padres y viviendo o subsistiendo con la pensión que reciben de jubilación los padres, que precisamente no suelen ser grandes cantidades.
Y así están viviendo como pueden muchísimas familias en España. Pero seguro que eso no es solo en España, debe ser en otros lugares, porque cuando vemos las situaciones de Grecia, Portugal, etcétera, tampoco está la cosa para tirar cohetes de alegría, 48 millones de estadounidenses viven en pobreza. Tampoco son pocos, son muchos. Barroso urge reformas económicas más estrictas en la eurozona. Este es, como pone aquí, el presidente saliente de la Comisión Europea. Y está diciendo ya esto. Hace falta reformas económicas más estrictas. Una vez más, quiere decir que si tienes un cinturón, ya puedes ir haciéndote más agujeritos, porque dentro de poco te lo tendrás que ajustar aún más. Y como te vas a quedar más delgadito, ya te irá bien. Oxfam reclama medidas contra desigualdad en el mundo. Es una organización humanitaria internacional que tiene relación con el Vaticano. ¿Y qué están proclamando ellos? Estas medidas de desigualdad no pueden mantenerse. Hay que actuar, hay que hacer algo. ¿Empezáis a vislumbrar un poco por dónde va el asunto? Los 3 españoles más acaudalados duplican en riqueza al 20% de la población más pobre. Y alguno de ellos estuvimos hablando precisamente el sábado, que alguien me preguntaba sobre algún tema futbolístico, El Eurogrupo da por hecho que habrá un tercer rescate para Grecia. ¿Sabéis qué significa cuando se da un rescate por una entidad financiera global a un país? Pues que ese país queda sometido durante mucho tiempo hasta que puede devolver ese dinero, que suele estar cargado de intereses. Y eso tarda. Y en consecuencia quiere decir que ese país va a tener que hacer más reajustes económicos. La población no irá mejor, sino a peor. Y mirad qué sucede en Francia. Agricultores franceses protestan con 100 toneladas de desechos en las calles. Se quejan, están hartos de muchas cosas. ¿A qué recurren? Pues a este tipo de actos. Y todas estas cosas no es que huelan precisamente bien, Pues todo esto lo van dejando en las calles. Esto pasó hace pocos días allí. Y mirad, esto es Bélgica. En Bélgica hay una parte del Parlamento Europeo, de la sede. 14 hospitalizados por violentas protestas antigubernamentales en Bruselas. Antigubernamentales, o sea, grupos de personas, organizados o no, que van, se quejan y no de modos pacíficos. Y si hay que lo hacen de modos pacíficos, siempre hay algunos que después la lían y termina todo pues en batalla campal. A veces las personas que provocan esos conflictos, que son los que empiezan a tirar piedras o a hacer cualquier cosa de esta, son gente que están siendo también pagados para que hagan estas cosas. Eso ha sucedido en más de un lugar. Pero ya veis, volcar hasta coches. Dices, ¿de qué culpa tiene el pobre coche? Y el dueño del coche menos. Pero bien, y después normalmente los seguros del automóvil no suelen sufragarte si te pasa algo así. Pero ya veis cómo las caras de las personas emiten todo menos misericordia y bondad en esos momentos. Se pueden quejar con razón, otra cosa es cómo lo hagan, ¿no? Japón entra en recesión técnica tras 2 trimestres consecutivos de contracción del PIB. El Producto Interior Bruto. Japón, que era una economía que parecía tan floreciente, que iba tan bien, y que esto no es ni Estados Unidos o América en general, ni es Europa, sino que está súper lejos, en Asia, pues ¿qué sucede? Que también van mal. Y no son los únicos, por supuesto. Y mirad ya que dice James Cameron. El mundo está al borde de un nuevo desplome financiero.
Claro, cuando ves todas estas expectativas de todos ellos puesta una tras otra, la verdad es que pierde uno la moral casi, ¿eh? Dices, madre mía, la que se viene encima por todos lados, como si fuera poco ya lo que estamos atravesando. Cuando estas personas hablan, están dando mensajes siempre. Y está claro lo que ya están transmitiendo. Y ahora vamos a entrar en el apartado de ecumenismo. Pero quizás conviene destacar antes de entrar aquí, ¿por qué hemos estado hablando de crisis primero? Ya sabemos que hay crisis, ¿verdad? Pero a veces no somos conscientes de hasta qué punto puede llegar esa crisis, al menos que quizás nos toque vivirlo en carne. Pero ya vemos que no es una cuestión de una sola familia en un cierto lugar. Esto es generalizado por muchos países. ¿Qué tiene que ver la crisis con el tema que ahora presentamos de ecumenismo? Mirad, había unos planes de la élite, de la cual hemos venido hablando estos días, que indicaban que iban a provocar una crisis. Fui informado que habría una aplicación de 4 fases. 4 fases por la élite de la que hemos hablado, que se irían aplicando en un término de años concretos. Ya ha empezado la tercera fase. ¿Sabéis cuándo empezó la primera fase? ¿Recordáis lo que estuvimos viendo en ese juego de cartas que fue un hecho real 6 años después? El ataque a las Torres Gemelas. Todo eso había estado premeditado y daba inicio a algo que sería todo lo que nos ha ido viniendo encima a partir de entonces. Han cumplido 2 etapas de su programa de 4. La tercera etapa va a comenzar ya, prácticamente ya. Y en esa tercera etapa, precisamente, ¿sabéis qué había? La culminación con el chip del que estuvimos hablando. Después ya solo les va a quedar una etapa, la definitiva. Ellos están siguiendo una agenda satánica que van a cumplir. Y Dios nos avisó con anticipación de estas cosas. Pero ¿qué tiene que ver esta crisis con este ecumenismo? Los planes del Vaticano eran provocar esa crisis. Y lo hicieron a la perfección, trabajando a través de las sociedades secretas, bancos ligados a ellos, etcétera, etcétera. Cuando ha interesado, esa crisis se ha manifestado y ha causado los estragos pertinentes. Pero todo esto, ¿por qué se hace? Para que el mundo pida una solución global. La crisis no abarca solo un país, abarca el mundo. Entonces, ¿la solución va a ser solo de un país? Va a ser mundial. ¿Y quién puede ofrecer esa solución? Pues hará falta que la gente se agrupe, se reúna bajo un mismo paraguas. Eso sí, todos bajo una misma ley. Y va a ser el único modo en que esto, digan ellos, puede levantarse. Pero claro, la economía, que es algo que parece que no tiene nada que ver con muchas otras cosas, va vinculado también a religiones. Y hay problemas, hemos visto, por cuestiones de crisis económica, pero hay problemas también por qué otra causa. Podemos hablar de cuestiones de clima, que esto nos afecta a todos, la contaminación. ¿Qué más? ¿Se os ocurre algo? Sí, el calentamiento global que dicen, todas estas cosas. ¿Hay algo más en el cual con lo cual nosotros podamos estar implicados todos? ¿Cómo? Eso vendrá después, sí. Hay algo que es clave. ¿Qué está sucediendo en el mundo actualmente? Sobre todo en una parte de Oriente Medio y en otras partes que tienen que ver con Oriente Medio. Guerras. Guerras
¿Entre quién? Entre religiones. Teóricamente, lo que nos venden es que son guerras de religiones, confrontación entre el mundo del Islam y los demás. Pues esto debe cortarse de algún modo. Esos planes estaban trazados para que esto aconteciera, levantar ampollas en ambos bandos, y mientras hay guerra en esos países, en los otros que están llevando tropas y dinero para mantener esa guerra, iban a sufrir terrorismo islámico. Mirad cómo esto nos lleva a que hay que propiciar una solución religiosa. Los que no quieran tener esa paz y esa armonía, ese ecumenismo, van a ser, ¿qué? Destruidos. Por eso, las guerras de Medio Oriente irán de desgaste total para las naciones por mantener esas guerras, pero al mismo tiempo van a ir haciendo que muchos islámicos que no quieren para nada el ecumenismo tengan que ceder o morir. Y el resto se va a unir a ese ecumenismo. Y algo se habrá fraguado que va a servir para dar el último golpe en la tierra. Y tú lo estabas diciendo. Tiene que ver con la ley dominical. Y tiene que ver con la aparición de Satanás haciéndose pasar por el Jesús. Pero bien, vamos a ver precisamente parte de ese ecumenismo. Sabéis que el Papa estos días ha estado en Turquía. No sé si aún está o ya ha regresado, no lo sé. Sí, ya ha regresado porque terminó el día 30, del 28 al 30 de noviembre. Ya estamos a día 1 de diciembre, ¿no? Pues el Papa fue a Turquía y especialmente fue para encontrarse con el dirigente ¿de qué? Pues de otra religión que allí tiene bastante peso. El tema, encontrarse con el patriarcado ecuménico, el Santo Padre Francisco, su Santidad Bartolomeo, comen juntos. Pero no solo fue con esta persona que se encontró, también estuvo con dirigentes de otras religiones. El Papa se está moviendo, no se está quieto, y los ratos que él no pasa viajando para trabajar por sus objetivos ecuménicos, entre otras cosas, los pasan trabajando desde el Vaticano y con todos los peones que tienen en todo el mundo, especialmente los jesuitas, para ir preparando el mundo para su objetivo final. Viendo más del ecumenismo, bien, no os puedo pasar este vídeo porque aquí no nos cogería. Es esta dirección, es más sobre ecumenismo. Pero mirad que también sucedió hace poco. El Papa y Tanin-Clive anuncian nueva era en la relación de evangélicos y católicos. Es una delegación de la Alianza Evangélica Mundial. Esto, que hace unos años era impensable para cualquier persona del mundo protestante, ahora es un continuo. Pero ahora más que nunca se están concentrando en esas reuniones cada vez más intensas. ¿Os imagináis, por ejemplo, a Lutero por aquí? Costaría, de imaginar una situación así. Si estuviera aquí Lutero, seguramente sería para decirle 4 cosas. Pero no sería para estar sentaditos y la mar de felices todos juntos. Pero aún ha habido bastante más cosa. Y que hablen de nueva era, ya nos lo está diciendo todo, Empieza una nueva era. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay un cambio, una transformación. Un 13 con todo lo que implica. El Papa Francisco pide promover la fraternidad entre católicos y evangélicos. Noticias así están saliendo continuamente. Y esto que veis aquí tiene algo que ver con Washington, la Catedral Nacional. Supongo que la conocéis. Pues
esa catedral nacional es precisamente una catedral ecuménica. Aunque haya un cierto grupo religioso predominante que la lleva, básicamente se dedica a trabajar para el ecumenismo. Y mirad si no qué imágenes. ¿Quién había ido allí? El Dalai Lama. ¿Y el Dalai Lama qué es? Budista, ¿no? Bueno, budista. Cuidado. Trabaja para el Vaticano. Ya lo sabéis, ¿verdad? Si no os lo creéis, pruebas hemos dado. Abajo, coros que van pasando por allí cantando. Personajes de la primera línea política, los conocéis, ¿verdad? Algunos ahora ya son de segunda línea, aparentemente. Mirad quién está oficiando, los símbolos que llevan. Enseguida reconoceréis este tipo de órdenes religiosas. Y mirad qué curioso, no sé qué definirlo, curiosa gárgola, diríamos, que está precisamente puesta en esta catedral. ¿Sabéis qué son las gárgolas? Bien, quizás si hubieses estado por Europa, veríais que las catedrales y iglesias medievales, sobre todo las catedrales, tenían unos desagües. Cuando llovía, el agua tenía que salir por algún lugar. Pues hacían que de las piedras surgiera otra piedra trabajada con formas diversas, que normalmente son formas muy poco agradables de ver. Te podías encontrar dragones, brujas, cosas así. Y por allí sale el agua. Esas son las gárgolas. Pues aquí hicieron la gárgola de Darth Vader, del Star Wars. Y dices, ¿y eso qué hace aquí? El lado oscuro representa. Bueno, pues ya sabemos qué hay detrás de toda esta serie y quién hizo eso. Allí aparece todo. La Iglesia Episcopal de los Estados Unidos, que son los que prácticamente llevan más esa catedral, son una denominación bastante importante. Ya sabéis que ellos, en cierto modo, aquí tenéis su historia, estaban en parte con la Iglesia de Inglaterra hasta la independencia de los Estados Unidos, que es cuando ya quedan como un poco aparte. Pero resulta que este grupo, la Iglesia Episcopal en los Estados Unidos de América, ha entrado en plena comunión con la Iglesia Evangélica Luterana en América. Y resulta que la Iglesia Luterana, así, está plenamente comprometida con el ecumenismo y sobre todo, como no, favoreciendo al Papa. Pues mirad también aquí, realizarán servicio de oración musulmana en ese lugar. Diréis, bueno, que en una catedral cristiana, dentro de todo, se hagan cosas cristianas, aunque sean de esa forma, lo entiendes. Pero, ¿qué tiene que ver una oración musulmana en ese lugar? Algo no cuadra. Yo pienso, ¿podríais ir cualquiera de vosotros a Arabia Saudí y decir, vamos a oficiar en esta mezquita un servicio cristiano? ¿Os dejarían hacerlo? Seguro que no. Duráis más poquito. Pero en cambio, aquí sí se puede hacer al revés. ¿Por qué sucede esto? Porque hay un ecumenismo trabajando por detrás para que haya un acercamiento entre unos y otros. Unos quedan en Arabia Saudí como ¿quién? Los fundamentalistas, y por el otro lado quedan los que, bueno, se van a ir juntando. ¿Os dais cuenta cómo ya se está marcando un territorio? Aquí tenéis información general, historia al respecto, que vale la pena conocer porque dan datos muy interesantes que nos demuestran cómo están trabajando, cuáles son sus creencias y dónde van a llevar a mucha parte de sus feligreses. Y la plena comunión con denominaciones cristianas muy variadas. ¿Y qué están haciendo con todo ello? Pues ya os lo podéis imaginar, que no importa de qué religión seas,
Lo importante es que vas a estar unido todos con todos. La verdad, bueno, va a importar relativamente poco. Lo importante es estar juntos. Y lo curioso es que esas iglesias que están entrando en ese ecumenismo apoyan cosas como esto. La Iglesia Evangélica Luterana elige a su primer obispo abiertamente gay. Bien, ya sabéis que ahora esto es lo que se está poniendo de moda. Como en los días de ¿quién? Noé, Sodoma, Gomorra. Ahora vuelve a ser algo habitual. Pero bien, aquí se van dando más datos al respecto, que cuando os los vais leyendo os quedáis impresionados de qué cantidad de cosas están inmersos ellos, que dices, esto algo raro hay aquí. Todos unidos en el Consejo Mundial de Iglesias, de la cual la Iglesia Adventista no forma parte como miembro activo, pero en cambio está allí de observador. Y yo a veces me sigo preguntando, ¿cómo puede ser con las cosas que se han dicho en ese Consejo Mundial de Iglesias tan fuertes y que parece ser que los que estaban allí de observadores no se habían enterado de nada? Y se pueden enterar los que no están allí sentados todo el día de observadores. Hay algo raro aquí, ¿eh? Hay algo raro. Mirad qué sucedió cuando en esa catedral se estaba oficiando esa oración musulmana, esa primera oración. Una mujer cristiana se levanta mientras... ¿Quién hay de rodillas allí? Muchas mujeres musulmanas. Y esa señora se levanta y dice, ¿pero esto qué es? Bueno, supongo que no lo dijo exactamente así y dijo algo en inglés. Pero realmente decía que no podía ser esto. Porque ¿qué comunión había unos con otros? La cogieron y ya os podéis imaginar que la invitaron a Alá, para afuera. Fue la única persona que optó por decir algo allí valientemente. Claro, algunos al oírme decir esto dirán, bueno, ¿y por qué no los dejaba en paz? Que dijeran lo que quisieran allí, los del mundo del Islam. Hay personas que no están de acuerdo con el ecumenismo, sean de la religión que sean cristiana. Pero estos son los que lo van a pasar mal, porque serán vistos como los bichos raros, los que no quieren una fraternidad con todos, los que buscan problemas, los que sobran. Y esto, imaginaos, cuando tenga ya una comunión hecha, todas estas denominaciones juntas, y alguien diga que nosotros no terminamos de andar juntos porque guardamos el sábado y no queremos eso. Pues sabéis, nos vamos a encontrar con graves problemas. El ecumenismo se está fraguando ante nosotros de un modo tan impresionante que lo que yo no entiendo es cómo desde los púlpitos no se avisa cada semana a los feligreses diciendo, mirad qué ha acontecido esta semana, se han dado más pasos. Una de las últimas noticias que recogí es que en el año 2025 ya debe haber una comunión plena entre ortodoxos y católicos. Los papas de cada lugar se van a juntar para, en definitiva, decir, ya estamos juntos. No sé si eso se les va a postergar o no, no lo sé. Pero ellos anunciaron públicamente que así sería. El ecumenismo está avanzando, no solo entre católicos y protestantes. ¿Recordáis quién fue a ver al Papa hace poco en el Vaticano? Y que fue de un impacto total, porque él previamente había ido a un lugar donde estaban esas personas. El Papa fue a una tierra, Israel, y allí tuvo el qué.
contacto, trato, para favorecer la paz en Oriente Medio y especialmente también en Israel. ¿Y con quién se juntó? ¿Se juntó solo con sus franciscanos y sus capuchinos? No. Se juntó especialmente con el representante del mundo islámico y el representante del mundo judío. ¿Y qué sucedió después? Una invitación y fueron al Vaticano. Y allí optaron por querer estar todos en comunión, juntos. Y hablaron de esos tiempos en que en algunos lugares había cristianos, musulmanes y judíos juntos. ¿Sabéis en qué lugar? Como en España. Y allí esa unión fue preparando terrenos y fue preparando mentes para que las personas de esas grandes religiones empiecen a plantearse el ir juntos. Pensad que cuando haya el ecumenismo, lo primero que va a surgir, ¿sabéis qué va a ser? Lo primero que casi va a ser lo último, la ley dominical. La ley dominical se está trabajando. ¿Estáis atentos a lo que sucede también en Europa al respecto? Os lo digo porque es sumamente importante. No solo todo está centrado en Estados Unidos con la ley dominical. Aquí suelen hablar bastante menos de eso, están trabajando más solapadamente por debajo. En Europa las cosas se están denotando más. Hay precisamente los que son conocidos como COMECE. COMECE son los obispos de Europa que están trabajando especialmente para unir a muchas religiones distintas, gremios, sindicatos, muchísima gente pidiendo el domingo como día de reposo. Si entráis en las conferencias del Gran Engaño, las noticias de actualidad, iréis viendo cómo muchas semanas aparecen noticias que ya están trabajando continuamente, se van añadiendo empresas, grupos por todos los países de Europa, pidiendo el domingo como día de reposo para todos. ¿Y sabéis bajo qué gran excusa? La gente está mal. La gente trabaja, algunos, y no se ven con su familia. ¿Y qué sucede? Que las familias se rompen. Entonces, eso hay que arreglarlo, porque la sociedad queda afectada. ¿Y cómo se va a arreglar? ¿Sabéis cuál es la propuesta? Hace falta el día de la familia, recuperar el domingo. Y así, las familias se van a ver un día entre ellos. Y tendrán un día, cuidado, porque también se dan datos. No solo será un día para decir, ¡hala, me voy al cine y a pasármelo bien! No. También se habla que va a ser un día para estar juntos. ¿Y sabéis cómo? Congregados, con la Biblia, orando, con velas. Pues debéis saber que todo esto se está fraguando ya. Y muy pronto nos van a ir dando más sorpresas. Y si nosotros no estamos atentos, nos vendrá de repente el golpe y no sabremos por dónde nos viene. Y luego, ¿para quién será el ay? ¿Recordáis este texto bíblico, ¿Para quién será el ay? Pues ojalá no sea para nosotros. ¿Qué hemos de hacer nosotros? Cuando esta situación ya se está preparando de un modo tan claro, deberíamos estar avisando a este mundo que todos estos pasos que se están haciendo, tanto de crisis como de ecumenismo, van a llevarnos dentro de poco a una ley dominical. Vosotros, cuando habláis con las personas, cuando conocéis a alguien y empezáis a darle algo del testimonio del Evangelio, ¿les advertís de lo que viene encima? ¿Les decís que pronto esta situación que ha sido provocada, y podéis tener pruebas, va a llevarnos precisamente a que se imponga una ley para todas las naciones? Haced esto. ¿Sabéis?
Cuando nosotros vamos explicando profecía, vamos diciendo los pasos que deben ir aconteciendo, a veces en un principio no nos van a hacer caso. Puede ser. Pensarán, ¡buah! Estos ya se les ha ido la cabeza. Pero cuando va pasando el tiempo y la gente ve que lo que le habéis dicho, empiezan a decir, anda, ¿esto que está aconteciendo, esta noticia? Conocí a alguien que me dijo, ¿sabéis? He tenido experiencias de personas que con el paso de los años les había perdido el rastro. Pero después he ido volviéndolos a encontrar. Y me han dicho, lo que decías se está cumpliendo. ¿Y sabéis? Si nosotros no hubiésemos dicho las cosas antes, ellos no tendrían la capacidad de comparar con la realidad, la actualidad, y decir, eran profecías que se están cumpliendo. De algún lugar salieron. Eso quiere decir que la Biblia es verdad y que yo debo hacer algo para seguir al Señor. No dejéis de predicar con las señales. Podemos saber el retorno de Cristo que está cercano y el año si queréis, pero ¿de qué sirve si no estamos anunciando las señales que son lo que en definitiva van a mostrar a la gente que ese momento se acerca y que es verdad? ¿De qué sirve? No nos centremos solo en que, mira, quizás en tal año, no sé qué. No. Centrémonos en decir a la gente los pasos que se van a ir dando día a día, porque ellos van a verlo y ellos reaccionarán. ¿Sabéis? Hay personas que aún no han dado el paso y no lo van a dar aún, por más que nos gustara a todos nosotros que se diera. Pero todas esas personas que habrán oído el mensaje van a tener un momento de inflexión en sus vidas. Y nosotros debemos orar por las personas que les hemos dado el mensaje, sea hace unas horas o sea hace unos años, para que el Espíritu Santo les haga recordar lo que les dijimos. El problema será para nosotros si no les dijimos lo que deberíamos haberles dicho, porque la sangre de esas personas se nos va a demandar a nosotros. Y si nosotros decimos que amamos al prójimo, ¿no buscaremos decir todo esto para que la gente pueda reaccionar y prepararse? Que ese sea nuestro objetivo y sea nuestra verdad absoluta, para que muchos puedan entregarse al Señor y juntos poder pasar una eternidad ya sin las penurias de aquí. Que Dios nos ayude a ello. Amén.